una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues yo lo hago al revés. Tú sientes mucha responsabilidad, mucha culpabilidad, porque tú tienes que ser neutral. Cuando tú le dices al juez, tiene que dictar sentencia para bien o para mal de una persona. ¿Sientes culpabilidad? Culpabilidad no, porque no soy culpable de nada. Yo soy un analista. ¿Hay algún caso que hayas abandonado porque no pudieras? No. ¿Crees que hay gente que no puede? ¿O? Sí. 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 Reinserción. ¿Hasta qué punto alguien que haya matado a alguien puede reincorporarse a la sociedad? La reinserción es posible. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a La Voz del Norte. Y estamos aquí otra vez más, estoy con Juan Manuel, ¿qué tal? Hola, aquí estamos de nuevo. Encantado que estés aquí otra vez. Muy bien. Viniste en una ocasión ya hace unos meses y hablamos un poco de psicología y del comportamiento humano, de ansiedad, de depresión, ¿no? De psicopatología. Y hiciste un contraste sobre la psiquiatría y la psicología. Pero en esta ocasión, si vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de otra rama, que es la psicología forense. Uh-huh. Que la estudiaste, eres psicólogo forense. Y lo primero que me gustaría preguntarte es ¿qué es ser psicólogo forense o qué estudia la psicología forense? Bueno, a ver, estudia muchas cosas. Intentar resumirlo un poco. A ver, en primer lugar, lo que es la psicología forense y la psicología jurídica engloba prácticamente todo el conocimiento de la psicología. Hay diferentes ramas en la psicología, ¿no? Puede ser la psicología clínica, la psicología de las organizaciones, psicología de la educación. Y la psicología forense acapara todo el conocimiento de lo que es la disciplina psicológica, ¿no? La disciplina de la psicología. Pero, a ver, claro, cuando hablamos de forense, habitualmente, y de hecho mucha gente me lo comenta, dice, no, es que pone ahí en el ¿cómo se llama esto? En la placa, sí, psicología sanitaria o tal y forense. Sí. Y muchos me dicen, eso de forense, eso es lo de los muertos y todas estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, claro, pero eso es debido a la imagen que tienen de lo que es la definición de la palabra forense, ¿no? Entonces, forense procede de la etimología de la palabra. Está en su origen, está el foro, ¿no? Forum de los romanos. ¿De dónde viene el tema de forense? Pues viene de que en la época de los romanos, en el foro, en las ciudades o en los pueblos, había un lugar que se denominaba foro, y ahí, generalmente al lado de la zona de actividad social, sí, de las ciudades, el mercado o cosas así, y en ese foro era donde se celebraban juicios, ¿no? Ahí la gente arreglaba sus cosas, había jueces, y entonces de ahí viene la palabra. Forense viene de la palabra foro. Vale. Y claro, el concepto forense no se ciñe solamente a lo que la gente entiende como forense, que es la medicina forense, que es lo que hemos conocido, pues... Bueno, el forense que todo el mundo más o menos tiene en mente. Claro, pero el forense que todo el mundo tiene en mente es psicólogo forense. Perdón, médico forense. Sí. Entonces, existen muchas especialidades diferentes dentro del ámbito forense, que al final lo que hace es la función que tienen los profesionales que se dedican a estas cuestiones es asesorar y apoyar a los jueces, ¿no? En sus decisiones. Y en realidad la psicología forense es una parte de la psicología jurídica. La psicología jurídica es un concepto mucho más amplio, ¿no? La psicología jurídica abarca lo que es toda la parte judicial. Se encarga pues de, por ejemplo, de investigar, de lo que es de la investigación en general dentro de este ámbito. Se encarga de la valoración de tribunales, se encarga de lo que es el ámbito general, vale, dentro de lo que es la parte jurídica, ¿no? Vale. Y la psicología forense aborda más el ámbito individual. De acuerdo. ¿No? De manera que un psicólogo forense
a lo que se dedicaría sería a asesorar en determinadas cuestiones al juez, bien a instancia de parte o bien a demanda del propio juez. O sea, es decir, el juez, por ejemplo, puede tener un caso de un asesinato. Por Tú, ejemplo, como psicólogo forense, asesorarías al juez. Efectivamente, en el ámbito de la psicología. Efectivamente. Habrá un médico forense que asesorará al juez en el ámbito de la medicina, vale. Y podría haber un entomólogo forense que se dedica a investigar la hora del fallecimiento o la hora del asesinato en base a los insectos que... Sí. Sí, es así. Sí. Vale. Y asesorarlo para que él luego tome una decisión como un juez o para analizar el comportamiento del caso de... No, para tomar una decisión. Hay que tener en cuenta que en el ámbito forense, de la psicología forense, cuando nosotros actuamos, al final lo que estamos haciendo es una investigación, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que hay que aplicar el método científico y se trata de recoger datos y establecer una serie de hipótesis y a partir de esas hipótesis establecer un dictamen forense. El dictamen forense o la conclusión forense tiene que ser lo más explícita posible, lo más clara posible, y eso es muy difícil en el ámbito de la psicología. Por ejemplo, si el médico forense quiere determinar la hora de fallecimiento del cadáver, lo tiene relativamente fácil con un margen de error muy pequeño. Nosotros nos movemos con un margen de error muy grande y aún así tenemos que establecer una conclusión lo más concreta posible claro. Sin ambigüedades, y eso es extremadamente difícil. Pero hay que hacerlo. Con lo cual, imagínate entonces la dificultad a la que nos enfrentamos y toda la responsabilidad que puede haber detrás. Vale. Bueno, un ejemplo fue el caso que te comenté, el que tú asesoras a un juez para que tenga un caso sobre un asesinato, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué otro tipo de casos abarcaría la psicología forense? Para que así quien nos vea o nos escuche se pueda hacer un mapa mental exactamente de todo lo que abarca. Vale. Mira, casos que he llevado yo, por ejemplo, pues son desde temas penales, pasando por supuesto, procedimientos de guarda y custodia, en procedimientos de familia, acoso, secuelas psicológicas por acoso, incapacitación, ¿no? Sí. Incluso capacidad, es decir, demostrar que yo tengo capacidad para, ¿no? Sí. Y dentro del ámbito laboral, pues también se tratan casos dentro del ámbito laboral, ¿no? Es decir, al final andamos por muchos lugares diferentes, sí. Y pues trabajamos con todo tipo de cuestiones. Por eso te decía antes que, no sé si te lo comenté, que sí, creo que sí, ¿no? Que la psicología forense necesita de todo el conocimiento de la psicología, absolutamente claro. Todo, porque nada es ajeno a un caso. Todo forma parte y todo hay que tener en cuenta, ¿no? Todo, entran a formar parte de la problemática variables de tipo puramente psicológico, de variables sociales, sí. En fin... al final, cuestiones fisiológicas también que pueden aportarse dentro de un informe forense. Y por cierto, aquí voy a hacer una crítica, ¿vale? Precisamente respecto al tema de las variables fisiológicas, ¿no? ¿Podrías definir variables fisiológicas? Por ejemplo, pues tratar de demostrar ¿cómo diría? La falta de responsabilidad en un delito cometido, ¿verdad? En un asesinato, sí. Por ejemplo, debido a un no sé qué historias que pasaban en el cerebro. Vale. Y eso, tratar de demostrarlo a través de un TAC. Te hablo de un caso real. Te hablo de un caso real. Sí. ¿Vale? De hace ya años, no ha sido aquí. Sí. En Asturias me refiero, ha sido en otro sitio.
y tampoco digo qué sitio, pero a mí me parece un poco no muy atrevido determinar que una persona que tiene un problema puntual, que por cierto en el TAC no se va a ver, no, eso ya de entrada. Claro. Eso ya de entrada. Pero bueno, aparece como un proceso ahí en el cerebro que algo ocurrió que la persona no fue consciente en ese momento de hacer lo que hacía. Que fue, de hacer lo que hizo. ¿No? Que fue, pues, matar a cuchilladas a una persona. Eso, claro. Entonces, a ver, nosotros, ya te he comentado antes que el problema que tenemos es que un médico forense lo tiene relativamente fácil, porque tiene una serie de marcadores y puede seguir y puede, unos marcadores, y esos marcadores nos van a indicar la hora de la muerte y una serie de indicios también que con un margen de error, aunque, a ver, no es que no haya margen de error, pero que bueno, que es un margen de error asumible, puede determinar con un grado de certeza, con un poco margen de error, pues determinadas cuestiones que el juez pide que le aclare. En el caso nuestro, no. En el caso nuestro tenemos que hacer un trabajo primero de análisis lo más exhaustivo posible para luego hacer un trabajo de síntesis y que ese trabajo de síntesis le sirva al juez y no le confunda más. Es lo que me refería antes respecto a la ambigüedad. Claro, si en una conclusión tienes que contestar, ¿este señor sabía lo que hacía? ¿Sí o ¿Era consciente de lo que hacía? ¿Sí o no? Efectivamente. ¿Sí o no? Los peros no valen. Mucha responsabilidad, porque si eso se lo vas a decir a un juez, el juez es el que luego dicta sentencia, ¿no? El juez dicta sentencia, sí. En base también a lo que tú le asesores como psicólogo forense. Efectivamente, porque el juez no entiende de psicología y tampoco, claro, como tampoco entiende de arquitectura, claro, que pueda parecer un arquitecto forense o puede aparecer un informático forense. Tampoco sabe de informática, el juez es juez, pero no es el Papa, sí, tiene esa que lo sabe todo. Bueno, el Papa no. Bueno. El Papa te quiero decir que no tiene la sabiduría absoluta sobre todo. Sí, se ¿no? tiene que dejar aconsejar. Entonces, para llegar a... No es consejo, es asesoramiento, no es consejo. A ver, el perito, sobre esto te quiero comentar también otra cosa. Sí. En las periciales, un perito es una persona experta, ¿vale? Una persona experta en su campo. Vale. De tal manera que esa persona, pues, el juez, pues, tiene en cuenta su criterio profesional, para tomar una decisión, nada más. La decisión la tiene el juez, no la tiene el perito. Pero sabemos que en muchas ocasiones los jueces, cuando admiten una prueba forense, se apoyan en esa prueba para ellos tomar una decisión. Claro. Que, por cierto, yo no estoy no estaría capacitado para hacer un informe de un paciente por una cuestión, porque estaría violando uno de el principio sagrado de la imparcialidad. Cuando yo hago un informe, claro, tiene que ser alguien neutral. Tengo que ser imparcial completamente. Y si es mi paciente, pues no. O sea, mi imparcialidad va a estar. Yo a esa persona ya la conozco, la estoy tratando y sin yo querer puedo inclinarme hacia un lado o hacia otro. Y eso en el perito si no puede. Cliente tuyo, es normal que... No que lo hagas adrede, pero que sí, joder. No, sin querer, simplemente porque tienes te condiciona ya, porque tienes simpatía por esa persona, claro, o empatizas con ella por lo que sea, o simplemente pues porque está ahí. Y ya está. Entonces, un informe forense no se puede hacer. No se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Pues un informe clínico. Si el juez lo admite, pues adelante. Un informe clínico sí, pero claro, ahí está la diferencia, porque cuando yo estoy investigando en el ámbito clínico, investigo, aunque sea muy parecido o prácticamente igual, investigo cosas diferentes y con un planteamiento completamente diferente. No es lo mismo actuar dentro del ámbito clínico que dentro del ámbito forense. ¿Por qué? Porque dentro del ámbito clínico lo que vamos a evaluar lo que vamos a investigar y a trabajar en relación a lo que hemos investigado son cuestiones referentes
a mecanismos de cambio o lo que sea, ¿no? O a psicopatología, lo que sea. Y en el ámbito forense no. En el ámbito forense, bien, o nos ceñimos a la demanda que haga el juez. Si, por ejemplo, yo voy como perito por insaculación, que eso quiere decir que me designa el juzgado, hay unas listas en el colegio y van rotando. Y bueno, pues te puede tocar, te toca, aceptas el cargo y vas, ¿no? En ese caso, pues contesto a las preguntas que me haga, o sea, a la demanda que tenga el juez concreta, ¿vale? Esta persona era consciente de lo que hizo o no era consciente, o si es un caso de guarda y custodia, quién es la parte que está mejor o más responsable para cuidar de los hijos, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y si esa instancia de parte, que eso quiere decir que es la persona que tiene el problema, a quien acude a mí, o bien un abogado, que me dice, oye, mira, psicólogo, necesito un informe para esta persona y tal, pues entonces sería a instancia de parte. Y ahí tiene que ser aceptado el informe por el juez. Si el juez lo acepta, un informe forense, una de las diferencias que hay entre el informe forense y el informe clínico es que el informe forense acaba con un dictamen forense que no contiene el informe clínico, y que ese dictamen tiene valor probatorio. Es decir, es una prueba. Es una prueba. Una prueba más, como pueda ser otra cualquiera. El ADN o las huellas o cualquier otra, o grabaciones o lo que sea. Es una prueba más. Con lo cual, si yo modifico de alguna manera interesada el informe, estoy cometiendo un delito. Es un delito, claro, porque tienes que ser neutral. Pero ya no solamente en la falsedad del testimonio, sino que estoy modificando de forma intencional una prueba. Claro. ¿No? Entonces, la cosa es bastante, la cosa es bastante seria. De ahí que sean informes diferentes. Y ya te digo que cuando se plantea de forma diferente. El procedimiento de investigación, las pruebas pueden ser similares, las pruebas pueden ser perfectamente similares, de hecho son, ¿no? Porque no tenemos pruebas específicas para dentro del ámbito forense, salvo algunas que hay en cuanto a la validez del testimonio y para guarda y custodia y demás, pero para el resto no existen pruebas forenses como tal, sino que utilizamos determinadas pruebas que tienen una utilidad muy buena en el contexto forense. ¿Tú sientes mucha responsabilidad, mucha culpabilidad quizás porque tú tienes que ser neutral? Y cuando tú le dices al juez que, bueno, le asesoras, luego ese juez tiene que dictar sentencia para bien o para mal de una persona. Entonces, ¿tú sientes culpabilidad de que por algo que tú digas o que tú analices, aunque sea neutral y con la mejor intención, pueda ir a mal para una persona, pueda resultarle negativo a una persona? Hombre, a ver, culpabilidad no, porque no soy culpable de nada. Es decir, yo soy un analista y a mí me piden un dictamen. Yo analizo y en base a ese dictamen lo emito, ¿no? Que beneficia a una parte y a otra, por ejemplo, los procedimientos de guarda y custodia, que beneficie a una parte y a otra la perjudique, eso va a ocurrir sí o sí. O sea, tú cuando empiezas en este trabajo, ya sabes que eso va a ocurrir. Entonces tienes que mentalizarte de que, porque si no lo hagas, si te va a afectar negativamente. Es que aparte, si te va a afectar negativamente, la primera condición, te voy a decir una cosa, esto lo digo de un poco, lo digo en broma, ¿vale? Pero tenemos que ser un poco psicópatas. Sí, tenemos que ser un poco psicópatas, porque es que si no eres psicópata, lo digo en broma y entre comillas, claro, ¿vale? Que no es la definición. Luego, si quieres, pura. hablamos de los psicópatas. Sí, luego entramos en psicopatía. Pero es que si no te distancias y no te alejas de la persona con la que estás trabajando,
apaga, o sea, ya el principio de imparcialidad se acabó. En el momento que te afecta, ya no puede ser parcial. Si yo siento culpabilidad, puede ocurrir que llegue un momento en que esa culpabilidad sea tan insoportable que yo llegue a modificar el informe, los resultados del informe en base a mis emociones y mis sentimientos en ese momento. Y eso es lo que no puede ocurrir. ¿Hay algún caso que hayas abandonado porque no pudieras? ¿Por alguna razón? No. ¿De moralidad? ¿De propia conciencia? No. Vale. No. Bueno, no voy a decir si conoces. ¿Crees que hay gente que no puede o...? ¿Compañeros? Sí. Sí. Hostia, es duro, ¿eh? No, porque al final es una responsabilidad muy, muy grande ser neutral en estos casos. Bueno, sí, es una responsabilidad. Podemos derivar, al final, lo que hacemos realmente es que nosotros no decidimos. Entonces derivamos la responsabilidad al juez, que es quien tiene que tomar las decisiones. Sí, pero me recuerda como... Pero muchas veces los jueces vuelcan la responsabilidad al perito. ¿Me explico? Esa responsabilidad pasas moral. La patata caliente, ¿no? O sea, a veces ocurre. Pero me recuerda un poco a la policía o bomberos que tienen que jugar también, velar por la seguridad de la ciudadanía y demás. Sí. Que claro, un policía, por ejemplo, si tiene que ponerse en peligro, se va a poner en peligro para, en teoría, velar por la seguridad. No puede salir corriendo. En el mismo caso, vosotros tenéis que ser neutrales 100%. Sí, no, desde luego. Es un juramento, ¿no? Como el médico también, supongo. Bueno, juramento es la ley. Si ese principio se viola, estaríamos cometiendo... Si se viola de forma intencional, es un delito. Claro. O sea, otra cosa es que al final, pues oye, todos somos humanos y por mucho que quieras hacerte ahí de acero, pues al final no te vas a inclinar sin quererlo, y eso yo lo sé, y los jueces lo saben también, porque hasta los jueces les pasará, porque son personas. ¿Me explico? Pero claro, lo que tenemos que hacer es minimizar de la forma más estricta posible ese riesgo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace? Bueno, a mí esto que te comento me llamó mucho la atención aplicarlo y que haya personas en el ámbito judicial que no lo entiendan, ¿vale? ¿Cómo se hace? Bueno, en el ordenamiento jurídico nuestro, ¿no? Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues yo lo hago al revés. Siempre son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Sí, pero eso es un planteamiento teórico. Claro. ¿Vale? Yo planteo dentro de la hipótesis nula, dentro de la hipótesis que yo quiero contrastar, planteo que se dan las condiciones para que una persona, si por ejemplo estamos hablando de que una persona que no tiene conciencia de hacer daño y todo esto, pues yo planteo que sí que la tiene. En los procedimientos de guardia y custodia, cada una de las partes es la peor para mantener el cuidado de los hijos. Si una persona está incapacitada, es que tiene capacidades, más que de sobra. Es decir, lo que hago es blindar un poco, blindar la hipótesis, de manera que yo aplico una hipótesis lo más restrictiva posible, de manera que yo al final, aunque... Imagínate que tú eres una persona que vienes a hacer un informe y me caes muy bien y digo, este chico, ¿cómo va a ser un asesino si es más majete que...? ¿No? Pues no, yo planteo que lo eres y lo que trato de demostrar es que lo eres. Claro, yo cuando planteo esto, muchas personas no lo entienden y me miran con cara de asombro. Choca porque es como muy contrario, ¿no? Sí, yo lo digo además, Digo, mira, yo voy a plantear, te lo digo para que no te sorprendas, porque en el informe va a aparecer así. Y claro, me miran con cara de susto, ¿no? Claro, es que me estás llamando ya asesino, ya, por ejemplo, ¿no? O que no soy capaz de cuidar a mis hijos. Digo, bueno, pues si quieres lo hacemos así o no lo hacemos. ¿Vale? Entonces, al partir de ese tipo de hipótesis, lo que hago es, además, tratar de demostrar, y no me conformo con una prueba. Si por ejemplo, vienes y me dices, no, es que yo soy una persona que tengo muchas habilidades parentales.
Yo es que soy una persona que sé cuidar de mis hijos y tal. Digo, mira, vamos, vale, yo parto de que no sabes, de que no... Y voy a tratar de demostrarlo y de pillarte. Vale. Pero, y además no me vale con una prueba. Te hago una prueba y me dice, las aprobado, es que es un padre maravilloso, Diego. Digo, vale, pues no me vale, te voy a hacer otra. Venga, otra equivalente. Nada, ya he hecho 3 pruebas, ya que vamos a hacer más, ya vamos a continuar haciendo pruebas. Venga. Y yo trato de demostrar por activa y por pasiva que no lo eres. Al final, o admito la hipótesis de partida o la rechazo. Y lo que hago, en caso de que las pruebas salgan negativas, no favorables, no favorables a ti, sino negativas respecto a mi hipótesis, lo que no me queda otro remedio que rechazar esa hipótesis, y en la conclusión forense lo que digo es que no se ha podido demostrar que eres un sanguinario. Sí. ¿Me explico? Y claro, esto a veces, incluso, ya te digo, en el ámbito judicial, hay personas que no lo han entendido. A mí me ha llegado un juez a decir que es que primero pongo una cosa y luego digo otra. Claro, primero pongo una cosa, hay un proceso de investigación y no puedo admitir la hipótesis de partida. Ya está. ¿Tuviste muchos problemas con ese proceso de...? No, ¿eh? No, porque lo explico y cuando te llaman... De forma sencilla, ¿vale? No. Y cuando te llaman para un caso de... Pues lo mismo, un tío mató a alguien y tú tienes que analizar si es psicópata. ¿Es cuando que te viene el propio juez a hablar contigo o cómo funciona todo? Me gustaría cuando no tiene contacto poco, con los peritos. Me gustaría entender un poco salvo en la vista, sí. ¿Me explico? Sí, cómo es todo ese proceso y qué haces tú para empezar a trabajar en ello. En un caso cualquiera, porque has dicho de asesinos y tal. Sí. Puede ser, bueno, pues porque este caso que has dicho es alguien que es lo que he comentado antes. Primero hay una demanda, ¿vale? Esa demanda es por parte del juez, que directamente pues el juzgado te llama, puedes rechazarlo, ¿vale? Y de hecho ya te digo que muchas personas, por lo que has comentado antes, por cosas morales o porque hay cosas que son muy desagradables, pues se rechazan, ¿no? O puedes admitirlo, ¿vale? Si admites el encargo, pues nada, pues ya que te nombra el juez, te hace un nombramiento oficial y ya quedas nombrado para ese caso. Y nada, pues luego tienes que ponerte en contacto con los abogados, o se ponen en contacto ellos contigo y ya citas a las personas y ya está. Y luego haces la investigación y luego elaboras el informe. Eso es lo que quería llegar. ¿Cómo es el proceso de investigación de un caso así? ¿De un caso concreto? Es que los procesos de investigación en general son todos iguales. Pues, a ver, tienen sus diferencias, pero claro, dependiendo del caso, dependiendo el procedimiento, sí. Pues es antes lo comentaba, se establecen las hipótesis y se determinan. ¿Tienes que mirar las pruebas o tienes que hablar con...? A ver, las pruebas las tienes, o sea, lo que haces es el vaciado de autos primero, ¿vale? Coges pues todo lo que haya, demanda, contestación a la demanda, si es un caso civil o lo que sea, todos los autos de tal, y te los estudias, ves y tienes que pues, ver el caso y a partir de ahí eso es una fuente de información, y luego está la fuente de información de los propios interesados en el tema. Si es un caso, evidentemente, ¿te refieres a si hay que hablar con más gente aparte de los que estén ahí involucrados? Sí, hasta qué hay punto casos te en los que sí. Te tienes que mover para entender el caso y sacar una conclusión. Claro, pues te puedes mover. En los casos de familia podrías perfectamente incluso llegar a echar un vistazo a las viviendas, entrevistar a la familia extensa, es decir, si es un caso de divorcio y están litigando en un procedimiento de guarda y custodia de los hijos, pues puedes entrevistar también a los abuelos o a los tíos, depende si tienen relación o no tienen relación con el núcleo primario familiar, ¿no? Es decir, depende del caso, puedes limitarte simplemente a estudiar a la persona o a la persona y su entorno. Es que ya depende del caso. Vale. Si quieres entramos con los psicópatas y sociópatas. No sé si es lo mismo. Sí, bueno, sí.
Es lo mismo. Sí, bueno, yo me acuerdo hace años, hablando con un médico, le dije, no sé qué de psicópatas y tal. Dice, no, sociópatas. Digo, bueno, vale, pero ¿qué más me da que me da lo mismo? En teoría, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Yo entiendo que... Te digo lo que yo entiendo por eso, ¿vale? Sí. Igual estoy equivocado. Ponerlo en comentarios, lo que sea. Un psicópata es alguien sin empatía y que es capaz de asesinar. Un sociópata es alguien... Yo lo entiendo como que no traspasa esa barrera del asesinato, / tortura, / tal. Solo que no le dan igual los sentimientos de las personas. Es como más light, ¿sabes? Más light que un psicópata. Un psicópata sería para ti, un psicópata sería como el destripador de famoso, ¿cómo se llamaba? Jack el destripador. Y un sociópata, para que me... ¿no? ¿Viste Peaky Blinders? No. Thomas Shelby, alguien que obra y solo mira para él y le da igual el daño que pueda ocasionar a los demás, con tal de salirse con la suya, básicamente. Pero la sociopatía, por lo que entiendo yo, reside en eso, en que le da igual exactamente la gente que sufra o lo que pueda dañar, a la gente que pueda dañar o lo que pueda modificar en el entorno de los demás. Ahí ya te adelanto que, claro, colegas míos pensarán una cosa o tendrán unas ideas o otros tendrán otras. Yo personalmente, sociópata, psicópata es lo mismo. Exactamente igual. Quizás el término sociópata vaya más hacia la línea de antisocial, de carácter antisocial. De hecho, hay personas que son de carácter antisocial, o tienen una personalidad que es de tipo, de una forma de ser, ¿no? De tipo antisocial, el delincuente, todo esto, ¿no? Pero es que realmente, como no sabemos lo que es un psicópata, o yo por lo menos no lo sé. Pues te iba a preguntar sobre cómo definirías a un psicópata o claro, qué pasa en la mente de un psicópata. ¿Qué pasa en la mente de un psicópata? Ese es el problema. ¿Por qué hacen eso? Pues hay hipótesis y claro, a ver, depende de la experiencia que tengamos con las personas. Me refiero a los psicólogos, podemos crearnos una idea de que puede ser un psicópata. Claro, yo he conocido delincuentes que serían perfectamente psicópatas, tal como se entiende habitualmente. Una persona con falta de empatía. Vale. Que no le importa hacer daño a los demás para conseguir él sus propios objetivos. O sea, él mira su propio beneficio, ¿verdad? Sí. Y no le importan los demás, que era la definición que estaba estudiando de sociópata. Sí. Precisamente ahora, ¿no? Creo. Sí. Entonces te das cuenta cómo se solapan. Pero para mí eso es un psicópata. Pero no. Porque ¿cómo sabemos que no tiene empatía un psicópata? ¿Por qué? ¿En base a qué? Precisamente la empatía es uno es un constructo que lo estoy investigando, lo he investigado, y es un constructo que es un galimatías. Porque ¿qué es la empatía? Ese es el problema, porque para poder definir que una persona, que el psicópata, digamos el elemento central de la psicopatía, que no psicopatología, que son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, psicopatología es toda afectación relacionada con el ámbito psicológico. Hablamos de depresión, de ansiedad, ¿vale? Lo que se conocía antes como enfermedad mental, antiguamente, y esas cosas. Bueno, antiguamente y todavía se sigue nombrando por ahí a veces, ¿no? Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es la psicopatología y otra cosa es la psicopatía. Pero bueno, la psicopatía, en realidad, claro, si hablamos en términos de empatía, pues tendremos que saber qué es la empatía. ¿Cómo podemos decir que un psicópata tiene falta de empatía cuando no sabemos qué es la empatía? ¿Para ti qué es la empatía? Uy, para mí no lo sé, tampoco. No dirás, es que este hombre no sabe nada. ¿Te puedo decir ¿sabes? lo que yo creo que es? Sí, claro. Para mí alguien empático es alguien que se pone en el lugar de la persona o de las personas por norma general y que es capaz de entender por lo que puede estar pasando a la persona, por lo que pueda estar sintiendo. Efectivamente, esa es una de las facetas de la empatía. Sí. Que se llama en una de las escalas. Vamos a ver. Pruebas que midan empatía, hay muy poquitas. Pero muy poquitas, ¿vale? Vale.
Y de hecho, en una de las investigaciones, yo trabajé, hice el análisis psicométrico de una de las pruebas que es de un Nathan Spring o algo así se pronuncia, no lo sé. Y creó una prueba que se conoce como test de empatía de Toronto, que consta de 16 ítems, de 16 preguntas. Yo trabajé sobre esa prueba. Y al final del análisis psicométrico saqué otra prueba que se llama como igual, pero TEC 11, porque al final, por un procedimiento que si quieres te lo explico, pero es un rollo, es un procedimiento matemático que al final pues nos quedamos con que solamente que nos quedamos con una serie de ítems, porque dentro del análisis factorial saturan en determinadas dimensiones. Bueno, no voy a entrar, si quieres entro, pero vamos, no creo que sea ahora de muy interesante. La cuestión que quiero comentar con todo este tema es que la empatía es un constructo psicológico que es complejo. Precisamente este investigador que creó esta prueba lo que quería era captar la unidimensionalidad de la empatía, es decir, que encontrar una medida de la empatía. No, ¿Cómo medir la empatía? No, ¿cómo medirla? No, una medida de la empatía. No lo entendí. No, espera. Que fuera, digamos, un aspecto único a medir. Es decir, que yo pueda decir, tú eres empático o no lo eres. O eres empático a nivel 8 o a nivel 7. Pero es que eso no ocurre. No existe esa medida de la empatía. Lo que tenemos es un galimatías de componentes del constructo empatía. Por eso tú has dicho antes, para mí la empatía es poder ponerme en el lugar de otro. Sí. Bueno, pues eso es un aspecto que mide una prueba que no es esta, sino que es una prueba que se llama test de empatía cognitiva y afectiva, que es la escala de adopción de perspectivas. Hostia. En concreto, ¿me explico? Sí. Pero es que esa prueba de empatía está midiendo adopción de perspectivas, está midiendo comprensión emocional, está midiendo estrés empático y está midiendo alegría empática, 4 escalas diferentes e independientes. Es decir, una cosa es la adopción de perspectivas, el ponerme en el lugar de los demás, otra cosa es la comprensión de las emociones, otra cosa es alegrarme por los éxitos ajenos y otra cosa es entristecerme por las desgracias ajenas. Y son 4 cosas independientes, más una medida total de empatía, ¿vale? Y podríamos decir, bueno, pues esa medida total de empatía sería la empatía. Vale. Claro, vale, pero ¿y si tengo mucha capacidad para ponerme en el lugar del otro, pero tengo nula capacidad para comprender las emociones? Y aún así tengo una medida grande de empatía. Como súper complejo y está como compuesto de mucho, ¿no? Por eso no se puede... Claro. No, pero es que no hay un interruptor, un medidor justo que te diga... Eso es. Claro. Pero es que espera, te hablo de esa prueba, pero es que hay otras pruebas que miden otra cosa. Por ejemplo, hay pruebas que lo que hacen es medir la identificación con los personajes. Que esa prueba no lo mide. Yo veo una película y me identifico con un personaje de la película. Es otra característica de la empatía. Sí, claro. Sí. Y luego, por ejemplo, en la prueba nuestra, las escalas que habían quedado, pues eran era lo que es el sentimiento de ayuda. Sentimiento de ayuda, que esa prueba el TECA no lo mide. Sentimiento de ayuda. La sintonía, estar en sintonía con los demás, que es lo más parecido a la comprensión emocional del TECA, de la prueba que te había comentado antes. Y la indiferencia. La indiferencia ante los sentimientos, ante las emociones negativas de los demás, ante la tristeza, por ejemplo, ¿no? Pues hay gente que, aunque te parezca que no, pues hay gente que se cabrea cuando alguien llora. Por ejemplo, en vez de entristecerse, se cabrea. Hay gente que se cabrea. Pues eso es la escala de indiferencia de la prueba que analicé yo y que la tengo que estar en proceso de publicación ahora.
¿vale? Y entonces, claro, Sí. teniendo en cuenta todo esto, que es a lo que íbamos... ¿Cómo entender la cabeza de un psicópata? ¿Cómo entender? Claro, ¿cómo entendemos que la empatía es el eje central de la psicopatía? La falta de empatía, quiero decir. Sí. ¿Qué parte de la falta de empatía? Eso para empezar. Y luego hay otra cuestión. Aquí esto ya hipotetizo con ello, ¿vale? Simplemente Vale. lo dejo ahí y para darle una vuelta. ¿Por qué tiene que tener poca empatía un psicópata? ¿Por qué tiene que tener poca comprensión de las emociones? ¿Por qué necesariamente? A ver, Te respondo. Diego, ¿por qué? A ver, yo entiendo que un psicópata debe tener poca empatía porque no es capaz de entender que, por ejemplo, si mata a una persona, esa persona igual tiene hijos o tiene padres o tiene hermanos que le echen de falta y le ocasionen una emoción Ya. que se llama tristeza, ¿no? Ya. Yo lo entiendo por eso. Vale. Y vamos a ir a un caso extremo. Vamos a ir... No, venga, no hace falta ir a los casos extremos. Vale. Mira, un psicópata puede estar aquí ahora mismo. Puede haber un psicópata, tal como se entiende, ¿vale? Vale. Habitualmente. Pero los psicópatas, por ejemplo, en las organizaciones, en las empresas, te los vas a encontrar. Yo no sé si hay algún estudio serio sobre esto, no lo desconozco. Y sería interesante hacerlo, ¿no? Claro. ¿Qué ¿Cuántas qué personas hay un proporción? psicópata? Eso es. ¿A cuántos psicópatas tocamos Claro, porque por cada 100 personas dentro de una empresa? Entiendo que puedes ser psicópata y no matar a nadie en tu vida. No, claro. Si es la falta de empatía, es la falta de empatía. Una cosa es un psicópata y otra cosa es un asesino. Vamos a ver, mira. Claro, claro. Fíjate en los nazis, Vale. ¿no? Fíjate en los nazis, que eran todos psicópatas entonces. No. Algunos sí, Si eran- supongo. que eran gente normal. Que uno era abogado, el otro era tendero, el otro trabajaba en una fábrica, el otro era no sé qué. Gente normal, completamente normal. Y metían a los críos en las cámaras de gas, sí. en las cámaras de gas y luego los asaban allí, en los crematorios. Y era gente normal. Pues no tienen, esos no son psicópatas. Y en cambio serían los más psicópatas del mundo. ¿Verdad? Entonces, sin ir a esos casos extremos, vamos a una empresa. Vale. ¿Por qué tiene que tener necesariamente un jefe o un compañero que es acosador dentro de la empresa, que hace o mobbing o cosas de estas, ¿no? O maltrata psicológicamente a los compañeros, que esto existe muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Por qué va a tener que ser psicópata necesariamente? ¿Y por qué? Desde el punto de vista de la empatía, ¿eh? ¿Y por qué si es psicópata, ¿qué justifica? O sea, si yo tengo dificultades para comprender las emociones y ponerme en tu lugar y entender tus emociones, claro, yo puedo maltratarte, dejarte en evidencia delante de los demás. Mira, un caso real que tuve de un informe es... pues la jefa cogía a la persona en cuestión, o sea, la jefa o el jefe, ¿vale? Cogía a la persona en cuestión y delante de toda la oficina le cogía la cabeza, estaba mejor delante del ordenador, le cogía la cabeza y le decía a todos: mirar, que hoy no se ha lavado la cabeza, ¿Qué dices, la guarra no? y tal. Sí. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Joder. ¿Y por qué tiene que ser una persona con falta de empatía? Porque no ¿Tú entiende tú consideras que esa persona tendría muy poca empatía? Claro, Joder, porque no es capaz de entender que sus acciones conllevan consecuencias emocionales hacia la otra persona. Yo lo entiendo por eso, vaya, pero no sé. Pues a lo mejor es condición necesaria para hacer eso, sentir las emociones de los demás y sentir que esa persona le duele. Porque si no, a mí me daría igual. Si yo soy un psicópata frío emocional completamente, ¿para qué voy a hacer eso? Si a mí Ya, sí te daría igual, ¿no? me daría igual. Entonces tendré que entender las emociones que tiene esa persona. Lo que Hostia, pasa es que me hostia, regocijo en ello. Se me está petando la cabeza. Claro, esto es un planteamiento. No, pero me No estás es- petando la cabeza porque sí, Porque- sí. claro. Porque bueno, hay gente que dices tú... Y lo porque- disfruto, porque disfruto hay tu psicópatas sufrimiento que porque matan yo y lo entiendo. disfrutan Claro. torturando a gente, pero claro, si disfrutan torturando a gente es que entienden ese sentimiento. Efectivamente. Si no, no, es que no, me costaría mucho hacerlo, además, ¿para qué? Qué aburrimiento.
Claro. Es un planteamiento, ¿no? O sea, que realmente la falta de empatía sí que, a ver, intuitivamente está bien, ¿no? Porque intuitivamente decimos, pues claro, es que esta persona para ser capaz de hacer esto es que no tiene que entender lo que está sintiendo esa persona. Claro, pero es que si no lo entiendes, no necesariamente se tiene que dar esa circunstancia, porque yo puedo hacerlo perfectamente, entendiendo perfectamente los sentimientos. Es más, lo hago, pero lo disfruto. Claro. Pues es jodidísimo de entender por qué un psicópata asesino, me refiero, hace lo que hace, ¿eh? Claro, pero es que... ¿Y por qué no lo calificamos en vez de psicópata simplemente como asesino? Ya. Porque claro, luego cada asesino es diferente también. Y tenemos casos. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. A ver cómo... Porque yo creo que va a ser difícil de responder, no lo sé. Cualquiera puede ser un psicópata y no saberlo. Entiendo. Pero es que insisto, claro, volvemos. Que es un psicópata. Pero ¿sabías porque yo no voy decirme... por la vía fácil. O sea, yo... Claro. Mira, hay una cuestión en ciencia que sí que me gustaría comentarlo. Es como una postilla que hago, un paréntesis. En ciencia no hay nada cerrado. O sea, nosotros vemos en algunos programas, no lo voy a nombrar cuál, pero hay unos programas que me gustan, ¿vale? Pero el hombre que dirige el programa cada 2x3, esto es científico, es total. No, vamos a ver, si es científico, para que sea científico tiene que dejar hueco a la duda, ¿vale? Claro. Porque si no deja hueco a la duda, o es... Es de las primeras normas de los científicos. Claro, o es místico, crees o no crees, ¿vale? Ciegamente, pues ahí viene lo de la fe, o es algo técnico, pero no científico. Es decir, técnico, pues tú imagínate la ingeniería que dejase lugar a la duda. Tú imagínate que... Una casa. Claro. Hacemos una casa, un puente. No, un puente, pero según el modelo teórico de fulano o el modelo teórico de Mengano, ¿puede aguantar o no puede aguantar? A ver quién pasa por ahí con el camión. Igual no. Claro. O sea, eso tiene... Sí. En la técnica tiene que ser exacto. Por eso me hace mucha gracia lo de ciencias exactas y ciencias no exactas o no sé qué historia. Bueno, da igual. En ciencia tiene que haber hueco para la duda, porque si no, no es científico. De hecho, el principio de replicabilidad de las investigaciones, yo cuando hago una investigación y se publica, hay que publicarlo todo. Hay que publicar la entidad, o sea, lo que es la muestra, la metodología de la muestra, la metodología de extracción de información, la metodología de análisis. Hay que explicarlo todo porque eso tiene que ser replicable, tiene que llegar otra persona y hacer exactamente lo mismo que yo, para ver si obtiene los mismos resultados. Claro. Y aún así, dentro de no sé cuántos años, a lo mejor te cambia eso. Lo que no te puede cambiar es lo que puede soportar una viga. ¿Me explico? Sí. En un puente, eso o como se llame, un pilar. Sí. O sea, es que eso sí que... Por eso hay una diferencia importante entre ciencia y técnica, que habitualmente se dice, no, lo científico tecnológico y tal. La técnica es aplicación del conocimiento científico y de algún tipo de conocimiento científico. Pero para que sea científico, algo... tiene que dar lugar a la duda. Y ya te digo, hay programas como este que me gusta a mí, este es científico, dice el hombre allí, ¿no? Me parto, digo, claro. Científico, entonces... Y esto venía a cuenta de... Sí, la pregunta. Claro, que entonces, es que con esta respuesta yo creo que me vas a decir lo mismo, pero... Dentro de lo que me imagino que habrá un consenso general... Igual de cómo puede ser un psicópata. Sí. ¿Hay algunos interruptores que si los clicas, es decir, si esa persona es de una determinada forma, pueda ser más probable que sea psicópata? Es decir, que si tenemos marcadores para detectar la psicopatía. Efectivamente. Tomar nota, no vaya a ser que seáis psicópatas. No, hombre. No, a ver, no es broma. No, pero bueno, habitualmente, por el consenso que hay, ¿no? Pues uno de los marcadores es la empatía. Pero no existen marcadores establecidos como tales. No existen. Existen, digamos, un universo de conductas tipo que nos pueden dar información sobre que esa persona desarrolle una conducta de tipo
Psicópata. Sí, O sea, sí, pero es que a mí personalmente hablar en términos tan absolutos de psicópata o sea, yo personalmente prefiero no utilizar ni siquiera ese término porque pasa como con la empatía. Es decir, no podemos meter en una cesta todo lo que hay sobre eso, porque si lo metemos en una cesta lo que no tenemos es nada. Entonces, o sea, lo que tenemos es nada, quiero decir. Si hablamos de psicópata y calificamos a una persona como psicópata, realmente no estamos diciendo nada. Porque si no tenemos definido el término bien... Claro. Ahora, si aceptamos que la psicopatía sería la falta de empatía, entonces sí, tenemos medios para detectar algunos ámbitos de la empatía. Vale. Y una persona con falta de empatía, una persona, bueno, claro, es que ahora después de estas definiciones, pues no tal. Un psicópata o asesino, más bien, llamémoslo asesino mejor, ¿cómo puede ser? ¿Es por un tema de infancia, de crecimiento, de experiencias que les lleva a ese gusto por matar al final? Es que, ¿dónde se forja todo ese pensamiento tan diferente al resto? ¿De qué tipología de asesino estás? ¿En qué tipo? En serie. De esto en serie como en las películas, ¿no? A ver, no hay tantos asesinos en serie. Claro, por eso me causa tanta curiosidad, ¿no? Porque el cerebro humano de una persona puede girar en esa dirección. No si suele fácil. Ser por la infancia, por traumas, o porque simplemente es como una lotería. Vamos a ver, el asesino en serie ya parte de que es una persona que para hacer eso tiene que haber algo ahí que no funciona, porque nosotros lo que tendemos es a no ser asesinos, es decir, claro. ¿no? Entonces tiene que haber algo que no funciona. Que sea la falta de empatía, no lo creo. Sinceramente, creo que eso es precisamente el aspecto, digamos, menos relevante, aunque se pudiera dar, ¿vale? Pero sería el menos relevante, por lo que te he comentado, porque un asesino en serie, precisamente, el elemento fundamental de sus actos es el disfrute. Ahí tenemos el asesino de la baraja. La baraja, eso, ¿no? Te quería preguntar. Entonces, sí. Claro, es el disfrute. Y una persona que no siente, que no tiene empatía, que no entiende las emociones, pues no creo que se convierta en asesino. Es que es difícil. Claro. Difícil, porque ¿para qué? Entonces, el tema de la empatía yo lo dejaría ahí. Yo me inclinaría más al tema cuando surge el tema de los asesinos en serie, que cada uno es diferente, o sea, cada asesino es diferente. No existe una línea, digamos, una línea general que algo que tengan todos en común. Lo que tienen todos en común es que tratan de matar y punto, ¿vale? Entonces, puede haber asesinos en serie cuya motivación sea de índole sexual, porque ya previamente esa persona pues padezca algún trastorno de tipo parafílico, alguna parafilia, algo dentro del ámbito sexual. Puede ocurrir que sea por que el elemento fundamental sea el refuerzo social, el sentirse esa persona admirada, o aunque te parezca mentira. Admirada. ¿Cómo puede ser admirada? Pues porque se dan esas cosas luego en la vida. Luego un asesino de serie, no es que lo crea él, es que en cierto, es que es así. Hay personas que refuerzan ese tipo de conductas. Evidentemente no son muchas, y son personas cercanas al ámbito suyo. Puede ser una, ¿no? Puede ser una sola persona, un cómplice, puede ser, ¿no? Pero el mecanismo de que haya, o sea, perdón, el que pueda subyacer un mecanismo de refuerzo social, pues sí que puede facilitar ese tipo de conductas. Y por supuesto, el placer de sentirse importante también, que va en relación con lo que acabo de comentar, ¿no?
en las películas se ven, algunas películas, el someter a reto, a ver si eres más listo que yo, la policía, si sois la policía más listo que yo. O, sí, porque eso es algo que suelen hacer los asesinos en serie, que es dejar como pistas o marcas de que han sido ellos, ¿no? Claro, pero para que se les reconozca que han sido ellos. El asesino de la baraja, pero es que se vio más películas de esas que... Claro, es que ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, a ver, no existe un patrón, o sea, psicológico, y ni siquiera tenemos marcadores psicológicos que puedan determinar si una persona va a ser asesino en serio. No, eso no, desde mi punto de vista, eso no, o sea... No se puede saber, sí. Hombre, no se puede saber... A ver, si todo lo que se investigue al final, pues podrá ser útil y aportará conocimiento. El problema es que cómo investigamos con los asesinos de serie, en serie. En serie, claro. ¿Cómo investigamos? Tampoco hay tanto. Lo primero, que no hay tantos. Eso lo primero. Y lo segundo, pues mira, yo cuando he intentado entrar en instituciones penitenciarias para hacer algún tipo de investigación, pues eso es un mundo cerrado. Simplemente para una investigación a la cual hice referencia en el vídeo anterior, el tema de reconducción de conductas delictivas y cosas de estas, pues ya simplemente el tratar de contactar con las instituciones penitenciarias, eso es un mundo. Te tienen que dar autorización 50.000 personas ahí, ¿no? O sea, desde el director de la prisión hasta el psicólogo, pasando por la junta. O sea, es que esto es una barbaridad. Y luego, pues claro, es muy difícil. Esto, investigar, es el problema que tiene en general la psicología, que investigar con personas es extremadamente difícil, ¿vale? Y para nada te marean. O sea, ahora mismo con las investigaciones que estamos, con el comité de ética, de ética, allí de la Universidad de Salamanca, pues te marean con 50.000 papeles, tienes que hacer 50.000 cosas y nada. Al final es que es difícil, ¿no? Es difícil. Y si se pudiera investigar, pues sí, podríamos. Pero claro, necesitamos una muestra amplia. Y como te digo, la muestra que tenemos, por suerte, de asesinos en serie. Lo que pasa es que, a ver, los asesinos en serie son muy espectaculares, pero eso no ocurre. O sea, ocurre muy poco. Muy cine, ¿no? Muy de cine. Hombre, claro, es que son películas interesantes, pero ocurre muy poco. Por ejemplo, un caso. ¿Conoces a Jeffrey Dahmer? No. ¿Ay, no conoces a Jeffrey Dahmer? No. Es un asesino en serie estadounidense. Hay una serie muy famosa que se hizo muy popular el año pasado en Netflix, que era un tío que se dedicaba a invitar gente a su apartamento. Y ahí, pues bueno, aparte de matarlos finalmente, los violaba, practicaba sexo con ellos y les torturaba. ¿No? Jeffrey Dahmer. Más o menos, buen resumen. Así con no sé cuántas víctimas tuvo, sino 200. ¿Cuántas? 200. 200. Bueno, pondré un número. No, 200 igual es mucho, pero bueno, da tuvo igual, un número. muchas. También hay otro asesino en serie que no me acuerdo el nombre, lo pondré también, que era un médico que se dedicaba a matar a sus pacientes dándole, esto es real, dándole dosis de morfina muy superiores a... sí. Eso lo conoces. Sí. De esos hay más de uno, ¿eh? Sí. Y este tipo de asesinos, esa mente, ¿cómo pueden llegar ahí a hacer eso? A ver, que saben que está mal. Insisto, yo no puedo dar una opinión de algo que no conozco. Claro. Entonces, yo lo que puedo establecer, pues hipótesis sobre qué puede llevar una persona a hacer eso. Que digo, sí. Vale. Evidentemente nadie sabe. Y claro, establecer hipótesis sobre algo que ocurre tan digamos, que es que no se puede. O sea, si nosotros podemos establecer hipótesis, podemos opinar sobre lo que conocemos. Sobre lo que no conocemos, considero que no se debe opinar. Vale. Y yo en estos casos concretos pues no conozco ninguno. Me explico. Y no conozco ninguno. Mecanismos psicológicos que pueden llevar a eso, es que muchos, desde pues eso, como algunos psiquiatras sostienen, desde el sentir lástima por las víctimas y decir, bueno, pues voy a acelerar su muerte, que eso ha ocurrido, ¿vale? Puede ser una razón, hasta cuestiones económicas o simplemente porque
porque, claro, habría que preguntar a la persona, porque puede haber otra razón, puede ser el hecho de que me molesten. Es decir, bueno, da igual, yo soy médico, pero me molestan. O sea, puede ocurrir, ¿no? Sí. Y luego, pues, muchas veces lo más sencillo de explicar es lo más probable, ¿no? Un poco también haciendo alusión al principio, a la navaja de Ockham, ¿no? Claro, si lo tenemos en lo que comentaba antes de los nazis, ¿no? Los nazis, ¿no? ¿Y por qué? Si es que al final le damos 50.000 vueltas y atendiendo al principio de parsimonia, al final nos encontramos que la razón de los nazis, con muy alta probabilidad, simple y llanamente, era una cuestión, primero, de evasión de la responsabilidad, ¿vale? Y de imitación social. ¿Sabes quién es Hannah Arendt? Sí. La filósofa habló muy tendidamente de eso, sí. Claro, Milgram hizo experimentos sobre estas cuestiones, ¿no? Y entonces, el derivar la responsabilidad en este caso, hacia el Estado, pues te lleva a cometer ese tipo de atrocidades y fíjate que podemos dar vueltas y por qué, y especular, que si empatía, que si no sé... Al final es derivar la responsabilidad junto con un miedo a las consecuencias de no hacer lo que te mandan a hacer y la pura imitación social, que es que al final se normalizan las cosas. Se normalizan las cosas. O sea, al final lo ves normal, no. O sea, no es que lo veas normal, sino que al final es lo que se hace. Es lo que se hace. ¿Y qué queda relegado ahí? La convicción de que lo que haces hay que hacerlo. Porque tú puedes hacerlo sin ningún tipo de convicción. Directamente metes a la gente en las cámaras de gas y sin ningún tipo de convicción de que no, es que son los malos, es que son muy malos, ¿no? Como ir en automático, vaya. Sí, sin pensarlo, ¿no? Claro, es que si me lo dicen, por algo será. Claro. ¿Me explico? Vamos con otra... Te voy a preguntar otra cosa. Sí. La reinserción. La reinserción. ¿Hasta qué punto alguien que haya matado a alguien puede reincorporarse a la sociedad normalmente? Mira, el tema de reinserción y planes de intervención, de rehabilitación y todo eso no sería llevado por el psicólogo forense. Como te dije al principio, el psicólogo forense se trata de investigar cuestiones individuales para dar respuesta al juez o lo que sea, ¿no? Sí. Eso pertenecería ya directamente al ámbito de la psicología jurídica, que sería quien investiga planes de rehabilitación, de reinserción y los llevaría a cabo, ¿no? Entonces, a ver... la reinserción es posible. Es posible, pero... Es que hay mucho debate en esto. Sí, a ver, es posible, pero volvemos a lo de siempre. Tenemos que dar con los marcadores concretos que nos llevan a los mecanismos de cambio. Porque reinsertar a una persona no es... a ver... Todo depende de los modelos teóricos de los que partimos, o de la base teórica de la que partimos, ¿no? Si consideramos que una persona no se reinserta, o sea, se ha bajado del tren de la sociedad y tiene un carácter antisocial, sociópata o lo que sea, ¿no? Porque la sociedad no le da oportunidades, porque procede de un contexto familiar desestructurado, etcétera, etcétera. Siendo cierto, al final lo que ocurre es que esa persona hace las cosas por algo. Y por mucho que queramos darle una estructura social, que meterlo dentro del buen camino, ¿no? Por mucho que queramos ir ahí, siempre va a quedar cojo. Siempre va a quedar cojo el intento, porque cada persona tiene unos motivos
Y aquí sí que esto, en una de las investigaciones que hice, que también lo comenté, me parece que ahí está publicado por ahí en lo de fenomenología psicótica y criminalidad y cosas de estas, ¿no? Hay mecanismos como son los mecanismos de refuerzo positivo dentro de un grupo determinado, ¿no? Que mantienen esas conductas. Es decir, hay muchas, no digo todo el mundo, pero hay personas que a lo mejor se han separado del buen camino, ¿verdad? Y sí, a lo mejor se reinsertan. O sea, ellos dicen que se van a reinsertar, pero a lo mejor les interesa eso para conseguir otros fines. Claro. Yo me reinserto, pero lo que quiero es conseguir otros fines, porque he entrado dentro de un sistema de vida que yo no quiero salir de él. O a lo mejor pienso que no puedo salir de él. Aunque me den todas las facilidades, a mí me dan todas las facilidades, pero a lo mejor pienso que no puedo salir de él. Porque, y sobre todo, si ya empecé de muy pequeño, al final se ha creado una forma de vivir y de sentir la realidad que me resulta adaptativa. Porque tú imagínate que yo de pequeño, pues eso, he empezado a hacer robos, he hecho de esto, de lo otro, y al final yo tengo un mundo que tu mundo no es el mío. Y tú, si yo soy delincuente de mayor, sí, tú verás que yo no estoy en tu mundo y que mi mundo es el malo, ¿verdad? Pero es que yo veo que tu mundo es el malo. Tu mundo es defectuoso. Tú eres un pringao. ¿Me explico? Sí. ¿Y cómo se sale de eso? Habrá que ver qué es lo que me lleva a mí a pensar que tu mundo es una mierda y que tú eres un pringao. Claro. ¿Me explico? Entonces me viene el juez o me viene no sé quién y me dice, te tienes que reinsertar. Y digo, bueno, al final, vale, me reinserto. Venga, pues nada, a trabajar y tal. Claro, ¿a trabajar de qué? Si trabajar es de pringaos. Si en mi estructura mental no me cabe en la cabeza trabajar. Claro. O a lo mejor el concepto de trabajar es diferente para ti y para mí. Eso se ve muy bien en la película del Vaquilla. Que no la había visto y la vi un día de rebote y me di cuenta. Se ve perfectamente en una escena. Mi estructura mental, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Yo tengo la estructura de que yo trabajo y tú no. O sea, tú trabajas, tú dices que trabajas, pero tú trabajas de pringao. Pero el que trabaja de verdad soy yo. Y mi trabajo es dar palos. Y ya está. Y eso se ve en la película. Cuando no la visteis, ¿no? No. Hay una escena en la cual están comiendo en casa y no sé qué, bueno, hay una bronca en casa y le dice el padre o la madre, no me acuerdo quién fue, creo que el padre, bueno, le dice al hermano del Vaquilla o le dice, bueno, a uno de la familia. Le dice, o algo así, o espabilas y si no te pones a trabajar como tu madre o como tu hermano. ¿A trabajar de qué? ¿Allí en la obra? No, a trabajar se refería, te pones a trabajar, te pones por ahí a dar palos y a traer dinero a casa. Claro. Pero eso es lo que le dice cualquier padre a cualquier hijo. Claro, cualquier hijo, claro. Pero con una connotación diferente. Si captas esa idea, te está dando pistas de en realidad lo que está ocurriendo. Que no todo es buenismo. Que sí, que es cierto que la delincuencia, sobre todo la delincuencia de bajo nivel, se gesta en las zonas más humildes de las ciudades y todo esto. En las zonas más humildes quiero decir donde hay más prevalencia de familias desestructuradas y todo esto. Pero no. O sea, pero no. Porque, a ver, otra cuestión que me llama mucho la atención es que decimos, bueno, es que, claro, la delincuencia afecta a los pobres. Los pobres, como tienen familias desestructuradas, pues se tienen que buscar la vida, no sé qué, no sé cuál. Sí, vale. Sí. Pero es que los ricos también son delincuentes.
Claro, habrá de todo, ¿no? Habrá de todo, pero pero en porcentaje, ¿no? ¿qué porcentaje hay más? ¿De qué? De pobres. ¿Pero claro, qué hay, más pobres o más ricos? Pobres también. Ahí está. Entonces, claro, los programas de reinserción, pues sí, claro, y son necesarios, ¿eh? ¿Que funcionan? Sí. Sí, ¿no? Sí funcionan, sí. Porque como hay casos que no funcionaron, ahí está la polémica. Pero cuando no funcionan, lo que hay que hacer es investigar mucho más. El problema es que no hay investigación, el problema es que no se investiga. Si el problema es eso, si todo parte de la investigación. ¿Inversión o no inversión? No lo sé, investigación. Todo parte de la investigación. Si nosotros tenemos información, pues podemos aplicar esa información a los programas de reinserción. Si no tenemos información, o esa información es escasa, o es la misma información que la de siempre, y todo gira alrededor de determinadas cuestiones, por supuesto, sociales, ¿vale? Pues, a ver, yo estoy seguro que a muchos delincuentes, no a todos, pero a muchos delincuentes no pasa la solución por darles un trabajo. No pasa la solución por darles un trabajo porque, primero, a lo mejor no saben desarrollar porque no han aprendido un oficio, y lo segundo, en muchas ocasiones es que su estructura, su pensamiento no está en que eso debe ser así, sino que para muchos es mucho más fructífero dedicarse a otras cosas porque a mí no me manda nadie, porque no me someto a ninguna disciplina, y una serie de cuestiones que están ahí latentes que bueno, y muchas más complejas, ¿no? Como es los propios mecanismos de validación de social que tienen ellos. Date cuenta que son dos mundos diferentes. De hecho, la prisión es un mundo diferente a la calle, completamente diferente. La prisión tiene sus normas, tiene su lenguaje, tiene sus leyes, y claro, es que modificar eso, tú cuando estás ya dentro de un contexto que te resulta digamos, atractivo, porque te hace sentir bien, porque dices, bueno, y es que este es mi mundo. El otro es otro mundo, que además es el malo, es el que yo estoy en un mundo mejor. Pero claro, también puede ocurrir que quiera creerme que estoy en un mundo mejor porque de base me faltan algunas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor yo he conocido personas delincuentes que sí que querrían ser como otras, pues como ese que ese es mecánico, pues me gustaría, y la familia y tal, y todo eso. Les gustaría en el fondo, pero pero no, en el fondo, o sea, en el fondo sí les gustaría, pero no tienen ningún tipo de recurso personal para poder. Ellos creen que no tienen recursos, es más, es que lo descartan. Eso es un caso, pero puede haber 100.000 casos, y cada uno que sea claro, diferente. Y sí, insisto, cierto es que en el fondo lo que subyace es esa familia desestructurada, ese barrio falto de recursos, la educación, etcétera, etcétera. Pero ya te digo que en las clases pudientes pues también se da claro, delincuencia. ¿Vale? Pues si quieres te pregunto sobre otro caso. Ahora hablamos un poco, o mencionamos el tema del asesino de La Baraja. Si quieres te mencionó el caso del solitario. El solitario. Bueno, el solitario era un señor que se dedicaba a atracar bancos, se disfrazaba con un bigote y con unas gafas, ¿no? Y luego pues por ahí se echó al monte, se echaba al monte, era un tipo un poco, ¿no? Peculiar. Peculiar, pues sí, esta gente tiene que ser peculiar, si no... era peculiar. Como te he comentado antes, son casos que no conozco, los conozco porque lo puedes conocer tú o cualquier otra persona de forma diferida. No directamente, ¿no? O sea, lo que sí me llamó muchísimo la atención fue el momento de la detención. Cuando le detuvieron, el tío bromeaba y se hizo unas fotos que salieron en la prensa, sí, con el bigote así, no sé si os acordáis, ¿no? Me llamó muchísimo la atención. Sobre ese tipo de gente, a ver, lo que está claro es que el tío iba a atracar, es decir,
iba a atracar. Que tuviera algún trastorno de personalidad, alguna cuestión relacionada, pues posiblemente, ¿por qué no? Más cuando se le coge y el tío aparentemente parece no consciente de lo que ha ocurrido. Yo vi una película y creo que llegó a matar a un guardia civil. Creo que le localizaron y le persiguió una patrulla de la agrupación de tráfico, sí, y les disparó. Y creo que llegó a matar a un guardia civil o a dos guardias civiles. Es decir, este hombre ha matado a gente, porque no solamente uno, bueno, atraca, si no matas a nadie, bueno, eres un atracador, eres malo, pero no como la vida no hay nada. Entonces, claro. O sea, le cogen... Claro, hay este tipo de gente... A mí me llama mucho la atención porque sería muy interesante el poder investigar y poder trabajar con ellos. No sé si habrá alguien que trabaje con ellos. Yo creo que va a ser difícil porque tal como está la cosa, no es como en las películas, que a veces salen las películas, va el psicólogo a la cárcel allí en lo de... ¿Cómo era la del hombre este que se ponía la máscara? ¿Cómo se llamaba? No me sale. Joder, la película esta famosa, hombre, Si no la pondré aquí para que la gente... Ponla, el de la máscara que no me acuerdo el nombre. Que iba allí, era del FBI, no sé si era una psicóloga o era psicóloga y era del FBI, pues claro, ojalá se pudiera hacer eso. Claro. Que no me consta que haya nadie, no sé si habrá gente que habrá pues esos psicólogos o psiquiatras que estén también, pues que puedan tener acceso, pero qué va, eso es muy hermético y no podemos. Ya me gustaría, ¿no? Pero sí que por la pinta que tenía y por las cosas que hacía, estaba claro que algún trastorno de personalidad pues iba a tener. Ahora bien, de ahí a que se pudiera sacar la conclusión de que míralo, lo han cogido y está de broma, no es consciente de lo que ha hecho, va a un abismo, ¿eh? Porque a lo mejor puede ser una estrategia que esté utilizando este sujeto para tratar de aparentar que todo está bien. Que no está bien, claro. Podría ser también, ¿vale? El caso de José Bretón. El caso de José Bretón es este animal. Si puedes explicarlo un momento para poner en contexto a quien no sepa que... ¿Cómo fue? Sí, bueno, pues ese fue un tipo que además se ve en las imágenes en la televisión, que cuando dieron la noticia y sacaron muchísimos reportajes de este individuo, pues tenía un niño y una niña y llama al 112 o al teléfono de emergencias diciendo que los ha perdido en un parque, y que estaba el hombre ahí todo angustiado, llamando, que no aparecen. En realidad, pues los había matado para castigar a la mujer y los había matado y los había quemado. Los había quemado en la finca de sus padres, me parece que era en la de sus padres. Los había quemado allí. Y claro, pues este tipo es un asesino. Un asesino. Claro. ¿Qué me llamó la atención de este caso? Me llamó la atención el juicio. Muchísimo la atención. Este tipejo estaba con la cara fija, con la mirada fija. Supongo que estaría con la mirada fija hacia... no sé si era hacia el jurado o hacia la parte... O sea, hacia el juez, fiscal y demás, ¿no? Pero el caso es que estaba con la cara fija. Sin moverla. Sí, estaba el tío, sí, era muy extravagante, era una cosa muy, muy llamativa, muy llamativa, ¿no? Y claro, en la tele salen los analistas y nos dicen una cosa, otros dicen otra, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención algunas de las conclusiones hechos por los psicólogos o los psiquiatras que salen en la tele. Una de las conclusiones es que miraba fijo para amedrentar al jurado, al juez y todo esto. Opinión personal, insisto, siempre teniendo en cuenta que yo solo lo conozco de la tele, opinión personal y que me parece razonable,
es que este hombre estuviera asesorado, como lo que había hecho era tan grave, y yo no sé, yo para abogado sí que, antes me preguntaste por cuestiones morales y tal, yo para abogado tendría bastantes dificultades, ¿vale? Así como para psicólogo en el ámbito forense me distancio bastante, para abogado el abogado ya defiende. Claro. ¿Me explico? El forense analiza, activo, analiza y dice, esto es lo que hay. El abogado no, el abogado tiene que defender, que es su trabajo. Y si sabe que es un asesino, como en este caso, pues tiene que defenderlo. Complicado. Y digo yo que el abogado le diría, mira, tú hazte así el tío que está fijando la mirada, como si estuvieras zumbado, como si estuvieras loco, porque aquí lo que defendemos es que tú estás trastornado, ¿vale? Y creo que era eso. Y por eso lo hacía. Claro. Porque que esté loco este hombre. A ver, eso que está loco. Pues que es estar loco también. Que es un psicópata. Volvemos a lo de antes. ¿Qué es ser un psicópata? Aquí este tío lo que hizo fue una animalada para castigar a la mujer y punto. Y lo del juicio, cuando se estaba con esa cara, si tuvieras la imagen y la puedes poner, si la puedes encontrar, porque sería de interés. El juicio. O sea, la imagen salía, sí, seguro que la encuentras, sí, ¿vale? Igual que las imágenes de lo del hombre este, lo del bigote, del sujeto este, ¿no? Pues es el tío, esas conductas, esas cosas, en una persona trastornada de verdad, no se da. Claro. No se da. Claro. Ese tío, para mí, y ya te digo, insisto, sin lo que he visto, ahora tú me pides una opinión personal, ¿vale? Que sí, no claro, siquiera, es una opinión tuya. No es ni siquiera como psicólogo, ¿vale? Ni siquiera como psicólogo. Bueno, vale. En parte como psicólogo, pero no una opinión profesional, porque necesitaría datos. Claro. Pero yo veo eso y automáticamente lo que estoy pensando es que esa persona está tratando de simular algo y está tratando de simular psicopatología, no psicopatía. Psicopatología. Y que sea psicópata, pues volvemos, yo me remito a lo que he comentado antes. Sí, que psicópata, bueno. Vale. Que fuese una estrategia, ¿no? Para defender... Sí, una estrategia para, pues a ver si se reduce algo la condena o me tienen en cuenta una serie de cuestiones atenuantes o lo que sea, ¿no? Porque se podrían dar hasta eximentes, ¿eh? Ya, claro. Se podrían dar, pero bueno. Pues bueno, yo creo que por hoy bien, Juan. Bueno. Espero que en otra ocasión vuelvas y hablemos más tendidamente de muchos más temas que la psicología abarca. Ya con los tipos de psicología que me mencionaste al principio, yo creo que hay para muchos episodios. No, y este tema, todo el tema del ámbito forense, ámbito criminal, etcétera, ¿vale? Pues, claro, yo no soy criminólogo, yo soy psicólogo. Sí, ¿vale? Sí. No soy criminólogo. Pero bueno. Pero la verdad que ha sido muy entretenido compartir esta charla contigo. A vosotros os pido directamente que si os ha gustado le deis un like, comentar qué os ha parecido, lo que has relatado hoy aquí. Y recordar darle a la campanita y suscribiros si no queréis perder ningún episodio. Y nos vemos dentro de una semana, el próximo lunes a las 2:30. Cuidaos.